Te pueden gustar muchas cosas, te pueden gustar 3, te pueden gustar 2 o te pueden gustar 30, tal vez, como en mi caso. Pero no necesariamente por todas sientes pasión. Porque para que uno sea excelente y quieras dar más, tienes que sentir pasión. Y la pasión está en aquello que a ti te gusta y que es tu vida y no la vida de tus papás. Muy bien, muchas gracias, Milton Vela. Gracias por sumarte al podcast como pez en el aula. Hola, Rendo, gracias a ti por la invitación. Muy contento de compartir el podcast, tu podcast, y estar ahí presente para toda tu audiencia y todos tus seguidores. Muchas gracias, Milton Vela. Bueno, estoy en una entrevista muy esperada. Don Milton Vela, como saben, publicista y actual director de Café Taipá, su propia productora, su propia consultora de marketing y de reputación. Así que, Milton, te dejo para que estos minutos puedas explicar un poco de tu trayectoria actual. Bueno, es el resultado, Café Taipá, la consultoría que tengo hace 12 años, es el resultado de muchas eh, casualidades, causalidades, siempre me pongo a pensar ello, porque creo que termina siendo, como digo, la suma de diferentes experiencias que me llevaron a descubrir un propósito, que me llevaron finalmente a tener esta consultoría que lo que hace es trabajar la confianza de las empresas en un contexto donde hay mucha desconfianza justamente, donde se cree que las empresas grandes todas son malas y aunque algunas lo son, muchas otras tienen un gran trabajo de desarrollo en la sociedad y la sociedad está formada por personas y también por empresas. Entonces, el propósito que tengo es ese, ¿no? Y parte de la verdad de mucho tiempo atrás, ¿no? Como te digo, son cosas que se van sumando. Yo soy publicista como tú, de hecho, con Rendo hemos compartido 1000 conversaciones hace bastante tiempo sobre publicidad, sobre comunicación, pero en el tiempo fui acumulando otras experiencias, comunicación corporativa, comunicación política, comunicación interna, periodismo, y todas al final sumaron para ello, ¿no? Para poder apoyar a las empresas en que tengan confianza, que ganen confianza cuando lo merecen, que es lo más importante, ¿no? Porque hay que trabajar con marcas auténticas y eso es lo que hago, una consultoría que trabajamos felizmente con marcas bastante grandes y que confían en nosotros. Y estás haciendo un trabajo espectacular, así que aprovecho nuevamente en remarcarlo. Milton, esta idea de convocarte justamente apunta a que nuestra comunidad pueda entender de que hay una creciente estadística, y además muy lamentable, de que más del 80% de escolares de quinto y secundaria no saben qué carrera estudiar. ¿Sí? Así que tu mensaje, por ejemplo, a los padres, vamos a empezar con los padres, luego quédense porque Milton nos va a contar también cómo hubo un cambio de carrera, en tu caso específico hubo un cambio incluso de carrera, ¿no? Pero eso lo vamos a tocar en breve. En estos primeros minutos de la entrevista, cuéntanos por favor, Milton Vela, cómo descubriste tu vocación. Mi caso es particular porque desde el colegio me gustaba todo. O sea, y fue más complejo, me gustaban todos los cursos. Me gustaba matemática, me gustaba pintura, así de extremo. Y cuando no me gustaban los deportes, me gustó el básquet y me dediqué al básquet. Me gustaba física, me gustaba química, o sea, mis conos de matemática los pintaba, los conos de física también. Entonces era muy complicado porque cuando uno sale del cole, mucha gente tiene claro ya si es letras o si es ciencias o si va al arte. Yo tenía todo entreverado, me iba bien en todo. Entonces, lo que puede parecer una ventaja termina siendo un gran caos al final de la secundaria, en mi caso. Sí, permíteme hacer una pausa allí porque Sí. precisamente lo que has mencionado es importantísimo. Nosotros cuando trabajamos en sesiones de coaching y aplicamos una de las herramientas que te enmarca el cuadrante natural, es decir, el cuadrante de tus talentos naturales, y en tu caso ya lo explicaste, primeros puestos de colegio, me imagino que tú has sacado diplomas hasta de educación física, ¿sí? Sacaba hasta de pintura, de verdad, De es pintura. que disfrutaba mucho todo lo que hacía. Ok, entonces cuando los primeros puestos de colegio a esos alumnos se les suele hacer esta evaluación, por lo general salen casi un cuadrado, es decir, casi estandarizados los 4 cuadrantes. Lo que quiere traducirse finalmente es que eres muy bueno en todo, pero en ese momento de tu vida no estás destacando en un área específica. Por eso Así que tú lo es. explicabas, salí del colegio y sabía de todo, pero
pero también tenías un caos, ¿sí? Sí, tenía un caos y sin embargo, si hubiera podido definir, bueno, podía definir, pero si hubiera podido, digamos, arriesgar el todo por el todo, probablemente me hubiera ido a arte, hubiera estudiado pintura, por lo menos, mínimo, o de pronto diseño industrial, porque en la Facultad de Artes de la Católica había diseño industrial, que era lo más cercano a un tema comercial, pero con arte a la vez. Pero claro, había un tema económico complejo, eran tiempos de inflación, hiperinflación, eran tiempos en los que yo, veniendo, yo diría clase media baja, no querían yo mismo también dar el salto y el arte era complicado. Entonces, como tenía más opciones, de pronto si hubiera sido solamente artista y vocación y no tendría más elección, tal vez me iba a lo que pase, pero tenía elección. Entonces, como me gustaban las matemáticas y se supone que la ingeniería siempre paga bien y tal, entré a estudiar ingeniería a la universidad. Eh, y me gustó en parte, pero lo que sucede, y ahí viene un tema importante, te pueden gustar muchas cosas, te pueden gustar 3, te pueden gustar 2 o te pueden gustar 30, tal vez, como en mi caso, pero no necesariamente por todas sientes pasión, ¿no? Yo creo que la pasión marca mucho, ya para que entregues el todo por el todo, aunque te vaya mal, la pasión te hace ir para adelante, ¿no? Entonces, la pasión me marcó en principio el arte, no pude seguirlo, no decidí por pasión, tenía 16 años. Mi familia tradicional, o sea, hizo lo mejor que pudo y hizo bastante, pero a esa edad pues es normal y eso también es un tema para los papás, ¿no? O sea, nadie tiene un oráculo, ¿no? O sea, si el chico, la chica es muy creativa, inteligente, curiosa, bien difícil hasta con el psicólogo, tal vez con un test algo se acercará a la tendencia que le puede jalar, pero si se equivoca no pasa nada, porque es un niño, o sea, casi es un niño, o sea, es más, mejor verlo como experimentación, que si va de una carrera a otra, siempre que sea una manera, digamos que sincera, va bien si por ahí cambia el canal. En mi caso, estudié ingeniería y claro, hay un tema. Una cosa es llevar un curso en el que puedo sacar súper bien, cierro el año y me va bien en matemática, otra cosa es llevar una carrera para dedicarle la vida. Y eso, yo me di cuenta de eso en clases de matemática, de análisis matemático, estudiando ingeniería, que no sentía pasión. Y cuando veía curvas, yo veía, no sé, bodegones, porque para mi mala o buena suerte, la Facultad de Artes, yo estudié en la Universidad Católica, la Facultad de Artes estaba al costado de la Facultad de Ingeniería. O sea, era terrible, O sea, se te terrible. estaba presentando, Claro, ¿no? La vida te estaba diciendo, por aquí no es la ruta, pero estás bastante cerca, ¿no? sí, Milton, sí. ¿cuánto influyó tu decisión de estudiar ingeniería? Digamos, ¿cuánto influyó tu entorno, tu familia, tus padres, Bueno, mucho, ¿no? tíos? Mucho. ¿Sí? Yo tengo un tío que yo le llamo tío papá, que me ayuda, me apoya y me orienta desde que, bueno, tengo dos tíos muy queridos, pero él, digamos, con más incidencia, y él es ingeniero, ¿no? Y me enseñó matemática, me enseñó álgebra cuando tenía, no sé, 12, 13 años, me gustaba. Y bueno, naturalmente se supone que vi por ese camino y fui, ¿no? Entonces, y de hecho, el entorno, claro, o sea, si desde chiquito lo que ves a tu alrededor tiene que ver con salsa, la danza, con cocina a nivel de gastronomía, con un deporte, el tenis, si lo ves desde enano, ¿no? O sea, o la ingeniería, es probable que esa influencia te pueda marcar un poco el rumbo, y fue mi caso, ¿no? Ok. Y la influencia de tu mamá, específicamente, entiendo que profesora, ¿no? Sí. Y me imagino que los diplomas de todos los años, ¿no? Me imagino que ha venido en una secuencia. ¿Cómo era esta situación en casa, del diploma, de los primeros puestos, de las notas y después llegar a una elección de Sí, carrera? mira, es muy curioso, se podría suponer que el ser competitivo, el ser primer lugar y sacar muy buenas notas parte de una exigencia o una mentalidad de familia, ¿no? Yo te diría que, o sea, a ver, que si no me llama profesora, claro que había una exigencia a nivel de responsabilidad, y mi familia lo que buscaba era, lo que me recuerdo mucho de mi abuelito, que era el patriarca, o sea, quien marcó la línea de toda la familia, de mis tíos y de mi mamá, era que había que hacer el mejor esfuerzo, ¿no? Había que ser mejor cada día. O sea, el abuelito decía eso, no decía ser primer lugar y rájate por ello, no, no, él me decía hay que ser mejor, hay que ser mejores cada día, y que así como yo tuve una infancia muy compleja, tus tíos y tu mamá la tienen mejor, y tú ya tienes una mejor infancia y tendrás un mejor crecimiento, pero tienes que ser el mejor
hasta ahí llegaba, pero no me decía, él no estaba detrás de ser primer lugar, no. Ahí hay una parte que tal vez nació conmigo o indirectamente se fue forjando por la formación de mi familia. Pero la competitividad de querer ser el primero eh, la tengo hasta ahora. Pero por mi mamá y por mis abuelitos y tal, eh, es una competitividad muy respetuosa, ¿no? Muy, no sé si decirte solidaria, porque parecería que son palabras contrapuestas, pero no implica a costa de todo, ¿no? Ok. No, eso no está en las reglas. Si tuviéramos que retroceder a esos momentos en donde tú ingresabas a tu facultad de ingeniería y tenías al frente la facultad de arte, cuéntanos cómo te sentías y cómo era tu confusión, en qué pensabas, qué situaciones se te presentaban, Son Milton. tiempos muy románticos, Rendo, muy románticos, porque, o sea, yo me acuerdo haciendo, no sé, de análisis a dibujo geométrico, 4 físicas, químicas, y de verdad que me gustaba, o sea, es bonito. Si pudiera, a veces razón a la universidad y me quería entrar a alguna clase de estudios generales de ciencias, por el hecho de estar ahí, ¿no? Era bonito, pero, como te digo, ¿no? Si pensaba, esto para mi vida, ni hablar. No hay forma, porque además importa mucho no solo lo que estudias, sino con quiénes lo estudias. Entonces, hay una personalidad más o menos promedio o naturales intereses en la gente que va por ingeniería y que van a ser muy diferentes a la gente que va por el arte. Y yo, más espontáneo, más, no sé, como que más fresco en mi comunicación, con otros intereses naturalmente artísticos a nivel de la música y tal, y estaba en una facultad de chicos más o menos que serios, cuyos deportes, bueno, ajedrez, muchos, fútbol, que era lo normal, y ver Dragon Ball, se acabó. Y luego libros gordos para resolver 40.000 ejercicios que también yo he cargado, ¿no? Se acabó, o sea, es que de verdad era eso, y ahora eran otros tiempos en los que la hegemonía era masculina, ¿no? O sea, la Facultad de Ingeniería tenía el 95% de hombres, además. Y muy al margen de que me guste conocer y quería enamorar a alguna chica, yo quería algo muchísimo más diverso y amplio, ¿no? Yo valoro mucho el tema de la diversidad y obviamente ahí era un tema ajeno a mí, ¿no? Yo veía pues en artes hombres, mujeres, a nivel inclusive de colores, ¿no? Gente muy diversa, entonces me parecía alucinante y bacán. Eso no encontraba en ingeniería, entonces eso también tomen en cuenta, ¿no? Que el tema de la vocación te lleva a llevar una carrera que también te marca ciertas personalidades de quienes van a estar contigo. Y entonces, si tienes vocación y pasión, probablemente esa pasión se sume a tus compañeros, pero si son pasiones diferentes, te vas a sentir un poco excluido, que es lo que me pasaba, ¿no? Correcto. Y si tuvieras que colocarle nombre a las emociones que te embargaban, ¿cuáles Ah, serían? me pongo un poco sabinero porque es como cuando Sabina dice que es sentir nostalgia por aquello que nunca existió, ¿no? Y me ponía nostálgico por el arte, ¿no? O sea, era muy curioso. O sea, tenía mucha nostalgia, un poco de pena, y tal vez una pena de mi situación, ¿no? A la par, una competitividad, no voy a decir que frustrada, pero claro, cuando yo no siento pasión, por mucho que me guste algo, no me da para ser el mejor. Y en ingeniería era un alumno promedio. No me iba mal. O sea, pude haber acabado ingeniería seguro, pero no tenía pasión. Y cuando no tengo pasión, no entrego el 100%. Entonces me sentía ahí un poco frustrado y por supuesto que eso me llevaba ya a explorar qué hacer y a dónde irme, porque y eso está en mí, eso no es de familia, no, es que es mío, yo no iba a entregar mi vida a algo que no sea para mí. Ok. Próximamente vamos a tocar ya el tema en donde Milton se tuvo que ya enfrentar a esa situación de hablar con sus padres, decirles, no, ingeniería ya no voy a continuar, ¿ok? Pero unos minutos más. Milton, ¿en qué ciclo estabas en ese momento en que ya empezaste a evaluar la posibilidad de un cambio de ruta? O sea, en ese tiempo había estudios generales ciencias que eran 4 ciclos para pasar luego, y eran estudios generales, o sea, estabas con los de todas las ingenierías, ¿no? Y luego pasabas a facultad, que era la especialización. Entre el segundo y el tercer ciclo, yo ya estaba con la inquietud. En el cuarto, que lo acabé, pero corrí con todo a explorar y a investigar. De hecho, la Facultad de Artes era una opción, pero no me terminó de convencer porque
La publicidad llegó a mi vida por un programa de televisión Por un que me programa de marcó. televisión. Sí, 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 un Mm, programa de televisión. Que de hecho es un programa de televisión que vi antes de ingresar a la universidad y ese chip, creo que cuando ya estando en la universidad quise hacer el cambio, ese chip se activó y me marcó el rumbo de que tenía que estudiar publicidad porque tenía la creatividad que sí era parte de mi pasión, la parte comercial, que yo no tenía ningún problema con los números y tal, ningún problema, pero sí que sentía, y lo que investigué, era un camino pues tal vez más directo y con pasión para mí, para hacer dinero, ¿no? Porque también quería, digamos, crecer socialmente, ¿no? O sea, crecer socialmente me refiero a nivel económico, ¿no? Entonces eso marcó y no me equivoqué, o sea, directamente, y cuando hago el cambio ya entro en otra gran etapa, ¿no? Que no ha terminado. sí, sí, sí. Y ya vamos a entrar ahí, ¿eh? Ya Sí. vamos a entrar ahí. A ver, ¿qué indicios encontrabas, ¿no? ¿Qué indicadores, ¿no? ¿Con qué te relacionabas en la carrera de publicidad? ¿Por qué te veías creativo? Hace un momento dices, ¿no? Que ya te sentías creativo. ¿Qué situaciones puedes contarnos para que se entienda mucho más cómo es que luego vas a hacer este cambio de carrera? O sea, siempre fui diferente, siempre pensaba diferente, ¿no? Mm, Siempre tenía lo que ahora, y de pronto creo que todos los niños tienen esta característica de estas ocurrencias Mafalda, que te marcan, ¿no? La otra perspectiva que nadie piensa. Yo me acuerdo desde pequeño que era así, ¿no? Y eso te lleva a veces a destacar o a veces a ser hasta discriminado, ¿no? Pero siempre pensaba diferente. Y siempre, de hecho, cuando estaba, mira, cuando estudié ingeniería, en mi frustración de no poder estudiar lo que quisiera, me dediqué, o sea, volví al arte, ¿no? O sea, pero al arte a través de la música. O sea, primero escribía poesía en ingeniería, ¿eh? Y luego componía canciones con guitarra y tal, y le ponía canciones, le ponía letra. Era mi única manera Pero todo de era verdad. para ti, me Para imagino. mí, Era para una mí, expresión que terminaba contigo. terminaba conmigo, de pronto a gente muy cercana, así que le compartía mis canciones, pero era eso, ¿no? O sea, era esta realidad alterna, ¿no? Ese camino alterno que es muy de creativos y muy de artistas. Yo siempre tenía acá una realidad en la que cumplía lo que tenía que cumplir, pero tenía otra en la que paraba volando, ¿no? Y por eso el arte para mí era más que un escape, era un punto tal vez de llegada, que al final cambió, pero la publicidad también es mi pasión, o sea, está más cercana a eso, a crear, ¿no? Ok. De hecho, yo ahora soy consultor, pero una de las características de Café Taipá, que es la consultoría que tengo, es la parte lúdica, la parte cercana, la parte cálida. En medio de una crisis de reputación compleja, hay comunicación, hay una cercanía, hay un mensaje diferente que si tienes que dar alguna disculpa, luego viene la parte de la comunicación para volver a generar la relación y ahí también entra la creatividad, ¿no? Entonces, no sé, esa parte de eso que los otros no piensan es algo que siento que tengo y que inculco mucho en mi equipo y que trabajo para que mi equipo también lo desarrolle. Gracias por la explicación, porque este mensaje a los padres, ¿no? En tu caso, encontrabas que tu expresión artística te iba dando luces de que tu camino iba por otro lado. ¿Te gustaba ya la publicidad con los programas que te habías encontrado? Me imagino que te relacionabas o te identificabas con algunos spots de televisión de la época, me imagino también. Pero en tu caso específico te veías explorando digamos, fluyendo un poco por la pintura, ¿ok? Entonces, Sí. el mensaje a los padres no quiere decir que porque sus hijos están pintando, porque aman pintar, esa sea su vocación y su profesión, ¿ok? Una cosa es la vocación, otra cosa es tener el talento, las habilidades, pero otra cosa es que quieran profesionalizarse en pintura, y que los padres comienzan a decir que por aquí no es su ruta o que se van a morir de hambre, como nos decían a nosotros, ¿no? No es por allí. El mensaje es que está su hijo o su hija explorando, manifestándose, ¿no? A través del arte, pero el arte o la creatividad es muy amplio. En tu caso, lo has llevado a una carrera bastante exitosa por la publicidad, por el marketing y finalmente con tu propia consultora, ¿correcto?
Pero este mensaje quería enfatizar con los padres para que no se asusten cuando sus hijos empiecen a explorar por la pintura y dicen, no, mi hijo, mi hija está pintando y en la pintura no hay mucho futuro. Por ahí no va necesariamente la ruta, ¿sí? Para sumar, perdóname lo que dices, Rendo, todos hemos visto el discurso de Steve Jobs en Stanford y de los puntos que miras hacia atrás y ves cómo se unen, pero esa clase de pintura, de música o ese deporte, tú no sabes si es ese punto original o intermedio que va a llevar a Concatena hacia el final, hacia el éxito de los hijos de quienes nos están escuchando. Puede pasar. Recuerden, y eso está en la biografía de Steve Jobs, que escribe Saxon, ahí Steve Jobs toma muchas clases en la universidad libres, y una de ellas es de caligrafía. No tiene nada que ver con lo que él estudiaba. Y la clase de caligrafía lo lleva a ver la parte importante de la armonía, de las letras, del diseño. Hay mucho de lo que es Apple, Y ¿no? el minimalismo, ¿no? Que él rescata tanto. Exacto, y fue una clase de caligrafía. O sea, imagínense si alguien se espanta porque su hijo está en una clase de pintura, que entre en caligrafía, se vuelven locos. Pero termina siendo un punto importante y uno no lo sabe. Lo importante es experimentar. Obviamente hay una etapa. Si tenemos 45 años, por decir, a ver, yo creo que hay que experimentar, pero se supone pues que hay una columna vertebral, ¿no? O sea, ya algo tienes que haber construido. Pero si el chico tiene 15, 16, 17, 18, olvídate, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias por subrayar esta parte. Milton, ahora sí, vamos a entrar al momento que me imagino que fue una etapa entre confusión, entre ser valiente con tu futuro, ¿sí? Sí. ¿Sí? Y enfrentarte ya a esta reunión con tus padres, sentarte y decirles, mira, ya, ingeniería ya no. Cuéntanos, por favor, cómo fue ese momento y esa etapa. A ver, nada de lo que yo decidí en el momento que lo decidí y cómo lo ejecuté, se hubiera dado sin tres factores que para mí, y tú, Rendo, desde la perspectiva más amplia que tienes, tal vez no coincidas, pero para mí fueron muy circunstanciales. Tal vez mi mérito, viéndolo de alguna manera para que yo también tenga un aporte no circunstancial, fue cómo trabajé esos tres factores que se presentaron sin que los busque. Porque probablemente sin ellos tres, yo creo que al final Conociendo me hubiera hecho el cambio, pero tal vez un poco más adelante, y tal vez eso me hubiera complicado más por los años que van pasando. O sea, hubo tres factores. El primero, cuando yo me doy cuenta que veía curvas, en vez de ver una hipérbole, veía un florero echado para un bodegón, empecé a investigar, ¿no? Empecé a ir al psicólogo de la universidad para chequear mi tema vocacional. Nunca me sentía a gusto, ¿no? Y en un bus, había una persona que estaba leyendo un libro y yo estaba aún frustrado, pues ya no quería estudiar eso. Y una persona leyendo un libro cierra la contratapa y habla el libro algo así como que estrategias para desaparecer aquellas zonas que no te dan felicidad y encuentres las que te den el mundo que tú quieres, algo así como que independízate, busca lo que quieres, deja aquello que no. Luego voltea el libro y era Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer, y automáticamente lo compré, de una, ¿no? Y el libro me marcó muchísimo de lo que tenía que hacer, porque estaba cultivando o dándole espacio a mis zonas erróneas, o mejor dicho, tenía zonas erróneas que me llevaban a mantenerme en algo que yo no quería. Primera circunstancia, pasé en un bus y me valió más que el psicólogo. Lo segundo, mi tío papá, el ingeniero, llevó un MBA, no sé si era MBA, pero era de negocios, un máster hace tiempo, cuando yo estaba en la universidad, y me dio un VHS de una presentación, una conferencia de Miguel Ángel Cornejo, gran hombre de empresa y orador mexicano que ya falleció, pero en esos tiempos era exclusivo, o sea, solamente lo veían ejecutivos, somos los inicios de los 90. Y el video era Los jóvenes en la excelencia, y él se dirigía a jóvenes, donde él remarcaba que uno tenía que darle espacio a su vocación, porque para que uno sea excelente y quieras dar más, tienes que sentir pasión, y la pasión está en aquello que a ti te gusta.
y que es tu vida y no la vida de tus papás, y que vas a pasar más tiempo en tu profesión que con tu esposa, porque le vas a dedicar casi el mediodía o más, ¿no? Entonces, y él dijo, ¿no? ¿Quieren una fórmula para nunca volver a trabajar? Jamás van a volver a trabajar. No lo van a sentir, ¿no? Trabajen en lo que les gusta. Yo tuve la suerte de escuchar eso a los 18 años, o 17, creo, porque ya estaba en la universidad. Segundo factor. Y el tercero, una película, Tus zonas erróneas. Perdón, no, perdón. La Sociedad de los Poetas Muertos, Oh. con Robin Williams, extraordinaria película, donde justamente hay un tema vocacional que casi es la acción dramática de todo, y un chico que por su vocación pelea, pero luego se rinde y se suicida. Y yo cuando la vi dije, o sea, no hay forma que yo me suicide, no me vas a suicidar. Yo me meto al cambio y si tengo que enfrentar, creería que no, a mi familia, les voy a comunicar, lo voy a hacer, y si no me apoya, y lo voy a hacer. Y eso yo tenía, cuando decidí y ejecuté, 18 años, ya había decidido por la publicidad, hablé con mi tío papá, hablé con mi mamá, no les pedí permiso, les comuniqué a costa, sí, a costa de lo que me cueste, si tenía que trabajar, me da lo mismo, o sea, lo iba a hacer. Pero mi familia me apoyó y me apoyó con el cambio, fui a estudiar publicidad pagando 5 veces lo que pagaba en la universidad, porque en la universidad tenía escalas, en el IPP, contigo Rendo, sabes que ahí no había escala. Luego beca por tus méritos, pero al inicio pagabas fuerte. Y, y yo me metí a la guerra con el compromiso de destacar, pero para mí ya era Walt Disney, ¿no? O sea, estudiar publicidad era lo mejor que me podía pasar, ¿no? Pasión al máximo. Y como les digo, ¿no? Mucho importa con quién estudias, ¿no? Porque hay gente que ya tiene más relación contigo, más match. Y conozco a Rendo, o sea, ese es el nivel de gente tan importante que coincide en tu pasión y con la que haces una amistad. Luego la carrera, que es la que tengo con mi hermano Rendo, ¿no? Entonces, también es importante por eso, no solo por lo que estudias, sino con quiénes lo estudias, ¿no? Sí, sí, gracias. Sí, la verdad que bueno, tú sabes que a mí también me pasó algo similar entre el cambio de carrera, ¿no? En mi caso, que empecé estudiando educación por vocación, no por ocasión, ¿no? Pero claro, tenía el entorno cercano que me decía, te vas a morir de hambre, además era una época muy difícil para el país, Sí. con las huelgas, los profesores en las calles. Yo siempre tuve claro que yo no quería enseñar en un colegio. Yo siempre me veía enseñando en educación superior, Uh-huh. pero, pero igual, la edad en la que uno se enfrenta a tomar esta decisión muy temprana, pero eso es, y claro, el entorno seguía. Esa carrera no es, te vas a morir de hambre, mira lo que está pasando. Y también fue una coincidencia el trabajar, que mi primer trabajo sea una agencia de publicidad, también fue una Claro. coincidencia. Entonces, solo con el paso de los años me he podido convencer de que no existen casualidades. Eso es como yo ahora concibo las cosas, ¿no? Entonces, te entiendo, tú has ido contando tus experiencias, pero se te han ido presentando, ahí están las Sí. señales frente a ti, ¿no? El hecho es que hay que tomar o sea, un control sobre la situación, ¿no? Una toma de conciencia también, pero mira el resultado, ¿no? Uno cuando hace la mirada en retrospectiva empieza a entender muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento es pura confusión y puro caos, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Cómo podrías, digamos, explicar ya tu paso a la carrera de publicidad, ¿no? Y el estudiar, como tú dices, ¿no? Ya ahora sí, pura pasión, Walt Disney, como lo has referido hace un momento, ¿cómo es este cambio? ¿Cómo te sentías ya? Me imagino que después de estudiar casi 2 años o 2 años en una carrera de ingeniería y pasar a estudiar publicidad y donde sentías que fluías y me imagino que ya todo lo demás fue pura pasión hasta ahora. Sí, bueno, el camino fue más claro, con más pasión, pero no necesariamente más sencillo, porque por lo mismo, ¿no? Había un tema económico que resolver, y una vez que se resolvió, porque felizmente al destacar, claro, vuelve el espíritu competitivo y empiezo a destacar y a lograr la beca, se requerían buenas notas, pero
ya ahí ya el espíritu competitivo mío se desató con todo, ¿no? Porque yo, consciente de que había dejado la universidad, o sea, son 2 años, pero la verdad, claro, sí me jalaron en un curso y a veces, dependiendo de qué curso te jalan, en la Católica de Ingeniería, depende del siguiente ciclo, entonces te puedes atrasar todo un ciclo por un curso, y me pasó, ¿no? Entonces tenía casi ya para 3 años cuando me cambió, 2 años y medio, me iba para tres, ¿no? Pero acabé generales, o sea, consciente dije, porque igual esto me puede servir, o sea, tener una universidad, acabar una etapa, no sabes lo que puede haber más adelante. Entonces yo estudié en el IPP, mientras estudiaba en los últimos ciclos, llevé la católica, me cambié de carrera, o sea, porque en la católica intenté, no había comunicaciones, había administración, llevé en paralelo, pero sentí que no era lo mío, acabé ahí los cursos que llevé, lo dejé. Pero al acabar publicidad trabajé en una agencia, en Cuarzo, trabajé, pero no sé si fue entre mi espíritu competitivo, la perspectiva en el tiempo, la Católica abre la Facultad de Comunicaciones y yo, habiendo terminado ya mis estudios generales, pasé de frente a facultad sin estudiar, sin tener que estudiar la base. Y entonces mi vocación publicitaria desarrollada en el IPP se refuerza desarrollándola también en la Católica, pero como es universidad, estudié muchas más cosas de comunicaciones. Estudié publicidad, sí, pero estudié pues dramaturgia, ¿no? Que para mí fue espectacular, ¿no? O sea, extraordinario, o sea, como dramaturgia, expresión oral y corporal, el mismo tema de periodismo. O sea, ya me volví un publicista en base, pero con una gama más amplia, que me dio un diferencial que finalmente me di cuenta que había hecho bien en, si tengo la oportunidad de tener la universidad, complementarla con el instituto. Diseño web en el año 98, o sea, yo era diseñador web en el 98, 99, ya para el año 2000 era diseñador web del Centro de Negocios de la Católica, o sea, y fue el primer diseñador web, el primer webmaster en ese tiempo. Ya, o sea, eso con publicidad solamente no lo hubiera logrado, pero sin darme cuenta, estaba sumándole a la publicidad otras experiencias de trabajo y aprendizajes. Luego vino o sea, ya cuando termino la universidad, directo paso a trabajar en la televisión, o sea, en periodismo televisivo, ¿no? En Canal N con Cecilia Valenzuela y tal, que tampoco está en mis planes, pero qué alucinante, ¿no? Y luego acabo en comunicación política saliendo de Canal N y trabajo en Palacio de Gobierno a los 23 años o 24, o sea, porque el profesor de publicidad también de Rendo, Manuel Echegaray, era un publicista a nivel consejero presidencial de comunicaciones que tuvo ese cargo en PCM y me llevó a mí porque, claro, tenemos una super relación y bueno, alumno chanconcito y metido, pues ahí me dio la oportunidad y me interesaba mucho la comunicación política. Todo eso pasó en ese momento, entonces, claro, así como me gustaba de todo en el cole, ahora me gustaba de todo en comunicaciones, pero ya era diferente porque eso sí se podía relacionar, Claro, eran ¿no? las comunicaciones, era en la amplitud y la diversidad de las comunicaciones. Así Hace un es. momento has mencionado algo importantísimo para los padres, Milton Vela, y allí quisiera pedirte también tu mensaje. Recuerda que este podcast está pensado para padres que están atravesando una etapa difícil con sus hijos adolescentes que no saben qué carrera estudiar. Aprovecho en invitarlos a suscribirse al canal y a compartirlo con las personas que puedan necesitarlo también. Hace un momento decías de que terminaste estudios generales. Particularmente me ha pasado también recibir entrevistas a muchos alumnos que venían de universidad para cambio de carrera, ¿no? A la institución educativa donde yo trabajaba y, claro, venían de estudiar 1 año, 2 años. Esos estudios generales, el mensaje a los padres, ¿les sirve? Es decir, un cambio de carrera en estos tiempos, ¿tú lo ves que es positivo para sus hijos? A ver, los tiempos han cambiado, pero yo, mira, es muy, muy interesante esto que voy a decir. O sea, los estudios generales, y yo estudio ingeniería, diferente a estudios generales letras, ¿no? ¿Qué es lo positivo de que yo haya estudiado ingeniería, o estudios generales ciencias, y haya acabado en publicidad? ¿Para qué me sirvió? Porque sí me sirvió. Eso, Pensamiento estratégico, ¿no? eso es. La abstracción de los problemas y poder traducirlos o llevarlos a variables, porque hasta así trabajó la comunicación, a variables en un papel, y poder con esas variables buscar soluciones. A mí me sirvió un montón, si no lo hubiera estudiado,
igual creo que hubiera avanzado, pero debo reconocer que es un gran diferencial, abstracción. Si hubiera estudiado estudios generales letras, Rendo, no hubiera tenido esa parte, pero claro, hubiera leído todo lo que tendría que haber leído, ¿no? Sí, Que es me verdad, es encantaría. verdad. No, todos, no se puede todo, pero sí son útiles, por supuesto que son útiles, porque es la base frente a la especialización. La especialización es muy importante, pero la base es clave. Evidentemente, ahora con toda la tecnología, cosas que de pronto antes te costaba aprender porque te tomaba un tiempo, ahora apretas un botón y lo tienes. Pero, ¿acaso está mal que a nivel de cursos como los que yo he llevado en generales, inclusive, o sea, ética, por decir, ¿no? Ética, comunicación social interpersonal, ya vean, ahí nomás ya estudiar eso, te sirve para la vida, ¿no? O sea, a mí me da pautas, de verdad, desde cómo generar relaciones, lo que he estudiado, relaciones con las personas, y cuando estudié ética, relaciones con la sociedad. Y que por falta de eso, muchas veces tenemos el país que tenemos. Yo Sí. felizmente lo tuve y lo sigo aplicando. ¿Qué recomendación le dejarías a los padres, sobre todo que están atravesando en este momento una etapa difícil, complicada, ¿no? Con mucho caos, seguro, mucha confusión de sus hijos que todavía no deciden la carrera? Pero considerando específicamente este cambio que ha tenido tan radical el mundo también y tan acelerado, y lo que estamos viviendo ahora, el boom de la inteligencia artificial. Ah, a ver, es un mundo donde el cambio es la constante, y va a seguir siendo así. O sea, quienes hayan visto Game of Thrones, eh, esto es como Game of Thrones, no te puedes encariñar con nadie ni con nada, porque se puede morir. O sea, quiero decir, o sea, la persona, el contexto, el lugar, el trabajo, puede desaparecer mañana. Y va a ser así, por lo menos ahora. Luego puede ser peor, no haber marcha atrás. Entonces, el cambio hay que abrazarlo, pero tienes que saber cómo abrazarlo, porque si no vas a seguir en el terremoto y no puedes tener una estabilidad. Entonces, yo tengo un gran maestro, lo menciono toda la vida y lo mencionaré siempre, mi mentor además, un maestro en Barcelona, Xavier Marcet, que hace un tiempo escribió una de las N columnas extraordinarias que tiene, que se llama Lo que no va a cambiar, ¿no? Entonces, en medio del cambio, pensemos en lo que no va a cambiar, y lo que no va a cambiar, y estoy pensando en los chicos, ¿no? Los chicos están en un mundo cada vez más complejo de cambios. Encima uno quisiera que no se equivoquen, pues, porque encima que todo cambia, que no se equivoquen. Se van a equivocar. Es normal que se equivoquen. Eh, pero hay cosas mínimas en las que no deberían equivocarse o deberían ya corregirse a tiempo, y tienen mucho que ver los padres ahí. ¿En qué no te debes equivocar o qué ya debes aprender para no equivocarte? ¿Y qué es eso lo que no va a cambiar? Lo que dice mi maestro, ¿no? La importancia del trato entre la gente, la importancia de la humanidad en medio de un mundo totalmente tecnológico y con mucha desconfianza, la necesidad de la honestidad, la tolerancia al error, pero aprender rápido para que el siguiente paso lo des mejor. Eso no va a cambiar, difícilmente cambiará. La importancia también de poder expresar lo que sientes, de ser sincero, eso tampoco va a cambiar. Entonces, eso sí es responsabilidad de los papás. Pero Correcto. ya no a los 15 años. Bueno, a ver, la idea era que desde pequeños se vaya inculcando, ¿no? Ya eso no va a cambiar. Entonces, si eso lo trabajamos bien y el chico experimenta, en el mejor sentido de la palabra, con una carrera u otra y se equivoca, en la sinceridad evaluará si es para él o no, en la sinceridad le contará a sus papás, en el deseo de servir humanamente a la gente. Va a preferir algo que de verdad le apasione para que pueda servir, porque si no va a trabajar solamente por el dinero. Si trabaja solo por el dinero, no hay pasión más que por el dinero. ¿Qué te importa servir a la gente? A la mierda, no te sirve para nada, o sea, quieres ganar y punto, ¿no? Algunos lo valoran, a mí no me parece, pero bueno, pues si quieren que sus hijos básicamente se rijan por ganar dinero sin importar la gente, creo que los que no aprendieron la lección fueron los papás. Muy bueno. Sí, yo también leí el artículo de Xavier. Un mensaje final para los adolescentes, Milton Vela, sobre todo en este entorno y en esta realidad en donde las marcas quieren ser más humanas y los humanos quieren ser marcas. Eh, yo creo que lo que deben descubrir, si aún no lo han hecho, muy, muy importante, es su pasión. Y a veces uno no sabe identificarla, pero
lo más sencillo, creo yo, es aquello por lo cual podrías dejar de dormir, podrías dejar de comer, te apasiona tanto, te jala tanto aprender de ello y pronto inclusive aportar en ello, ¿no? O sea, dar de ti en esa actividad. Eh, y creo que si eso lo encuentras en una etapa ya superior, quiero decir, de educación superior, si hay una carrera, a veces no importa el lugar, pero importa que se esté dando esa carrera, que hace match con tu pasión, probablemente puedes reducir la posibilidad de equivocarte, puedes juntarte con personas que ya están llevando aquello, ya llevaron esa carrera y te pueden orientar también. Y si pasara, ¿no? Que al final no es lo tuyo, sientes que sí, me gustó mucho, le quise entregar todo, pero hay algo más, evalúalo, comunícalo, pide ayuda, porque la gente, las grandes, las grandes personas que han logrado, digamos que el éxito, difícilmente lo han logrado solos. Hay mucho detrás, hay mucho consejo, hay mucha gente que te da la mano, papás, familia, amigos y profesionales que también de vocación te pueden orientar. No temamos al error. Mira, Prendo, o sea, hay una metodología muy conocida de todas las startups que se llama Lean Startup y que te dice que te equivoques rápido para que corrijas rápido y avances, ¿no? Barato. Eso es fundamental. Entonces, si eso está casi como el ADN de las empresas que ahora pueden destacar en el mundo, porque el error es parte de, entonces eso, en los chicos y en los papás, toleren el error, o sea, pero aprendan de él. La idea es no equivocarse en lo mismo, pero te puedes equivocar en varias cosas, pero aprendes y sigues avanzando, ¿no? Correcto. En el camino a descubrir tu pasión, y hay algo más importante que les dejo como tarea, porque esto ya es un poco más, pasos tal vez ya más profesionales, hasta encontrar tu propósito, que no siempre se encuentra tan pronto, y que cuando lo tienes, juntas pasión con propósito y terminas feliz cuando estés de viejito, ¿no? Probablemente. Eso es. Gracias por el mensaje a toda la comunidad, a los padres y a los chicos que están en plena búsqueda. Te agradezco mucho el haberte sumado al podcast Milton Vela. Soy un agradecido de haberte conocido en clases y principalmente de tener esta amistad contigo. Gracias nuevamente y te envío un fuerte abrazo. También, Reno, te agradezco mucho. Y ahora que mencionas el cómo nos conocimos, qué importante, ¿no? Café Taipán, mi empresa, nace, la idea original era en una cafetería, y la amistad con Rendo nace en una cafetería. Qué importante. Es simbólico. Es simbólico. Qué grande. Por muchos más éxitos personales, profesionales, familiares, Milton Vela. Un fuerte abrazo. Igualmente, hermano, que estés muy bien.